Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cardiología de Terapia Intensiva. Hoy vamos a estar hablando sobre hipertensión, manejo agudo transoperatorio. Vamos a estar hablando de cómo prevenir, evitar esas posibles emergencias durante las operaciones. Y también vamos a hablar de algunos factores que pueden incidir en que la persona se le descontrole la presión cuando va a ser sometido a un evento quirúrgico. Para los que no me conocen, mi nombre es Ángel Morales, soy médico cardiólogo y médico internista de acá de Nicaragua, Managua, Nicaragua. La hipertensión arterial transoperatoria es un problema global. En todos los países del mundo las personas se operan, pero predominantemente va a estar presente en hombres, en pacientes añosos, a mayor edad, mayor riesgo de hipertensión arterial y en pacientes de raza afroamericana. Generalmente en estos tres tipos de pacientes son los que se van a presentar más eventos de hipertensión transoperatoria. Bueno, en el escenario quirúrgico, 1 de cada 4 pacientes presenta hipertensión arterial. A pesar de su elevada prevalencia, sin embargo, no existen todavía guías actualizadas para el abordaje perioperatorio y en curso de la acción, que es lo que tenemos que hacer durante las operaciones. Entonces, vamos a hablar de este tema. Epidemiología. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia de la hipertensión arterial, como te había mencionado, aumenta conforme los años van pasando. Si tenés 20, no vas a ser hipertenso. Si tenés 30 a más, generalmente la hipertensión aparece en rango de esas edades, de 30 años a más. Y principalmente si tenés factores de riesgo, pues como obesidad, problemas de colesterol alto, sedentarismo, tabaquismo, etilismo, esas son, o bebes mucho licor, o pues mucha gente también usa otro tipo de estupefacientes. Entonces estas situaciones también pueden aumentar el riesgo de que la persona presente riesgo de presentar hipertensión arterial. Se estima que 1/3 de la población mundial padece de hipertensión arterial y muchos de ellos no se dan cuenta que están con la hipertensión, porque la hipertensión arterial muchas veces no da síntomas. Por eso se conoce como el asesino silencioso a la hipertensión arterial. 1/3 de estos pacientes no logran alcanzar las metas del control de la presión arterial, aunque ya están tomando medicina. La hipertensión, por tanto, va a aumentar el riesgo de las enfermedades coronarias, enfermedades renales, las enfermedades cerebrovasculares, enfermedad vascular periférica y por ende hipertensión arterial no controlada equivale a un riesgo mayor de que sufras un infarto o sufras un derrame cerebral y representa aproximadamente más del 15% de todas las muertes o todas las causas de muerte a nivel del mundo. Estamos hablando de 9.4 millones de personas a nivel mundial fallecen cada año por causa de complicaciones cardiovasculares. La hipertensión transoperatoria puede variar en función de las características del paciente y del tipo de cirugía. Por ejemplo, Sender y colaboradores encontraron una incidencia de hipertensión arterial en las cirugías abdominales de aproximadamente el 55%. En aquellos pacientes que son sometidos a artroplastía primaria, cerca del 40%. Sin embargo, en cirugías cardíacas y coronarias, solamente un 15%. Y la cirugía vascular periférica, aproximadamente el 29% de los pacientes eran hipertensos. Por tanto, podemos ver que la incidencia de hipertensión arterial en las diferentes cirugías es importante. Generalmente se operan las personas mayores que ya tienen asociación de factores de riesgo. Y entonces vamos a estar hablando también sobre la relación entre la hipertensión arterial y el riesgo cardiovascular en el escenario transoperatorio. Los estudios hasta este momento resultan ser un poco contradictorios. Por ejemplo, Howells y colaboradores, al comparar los pacientes hipertensos controlados versus aquellos no controlados, no encontraron ninguna asociación entre la hipertensión arterial sistólica y diastólica en estadio 1 y 2 y las causas cardiovasculares como muerte, infarto o accidente cerebrovascular. Sander y colaboradores, por otra parte, evaluaron 414.895 pacientes que fueron sometidos a artroplastía primaria y de estos el 40% eran hipertensos. Encontraron, por tanto, que la hipertensión perioperatoria era un factor de riesgo para una estancia intrahospitalaria más prolongada, para el reingreso a hospitalizaciones y un aumento en la mortalidad. Pero lo que sí es cierto que desde el 2014 la Guía Americana del Corazón ya dice lo siguiente: los pacientes con hipertensión arterial que se someten a cirugía tienen un mayor riesgo de muerte operatoria y morbilidad quirúrgica, incluyendo esto arritmia, isquemia miocárdica, infarto agudo, accidente cerebrovascular y deterioro de la función renal. Eso es un hecho y lo dice la guía desde el 2014. Entonces, definamos hipertensión arterial. La Asociación Americana del Corazón en la actualidad define que el paciente es hipertenso cuando mantiene cifras tensionales entre 130 a 139 de presión arterial sistólica y 80 a 89 de diastólica.
ya considera que la presión arterial ya está elevada entre 120 y 129 de sistólica y menos de 80, y considera que es normal la presión arterial aquella que está inferior a 120 de sistólica y menos de 80 la diastólica. Entonces, como vemos, los americanos han descendido el valor de hipertensión arterial. Por ejemplo, en la Asociación Europea de Cardiología sigue definiendo hipertensión arterial grado 1 aquel paciente que se mantiene, o aquella persona que mantiene su presión arterial sistólica entre 140 y 159 y diastólica entre 90 y 99. En la mayoría de los países latinoamericanos consideramos que hipertensión arterial es mantener la presión alta, y consideramos alta cuando es mayor o igual a 140 de sistólica y mayor de 90 la diastólica. Y posteriormente están los grados, pues grado 2 y grado 3. Consideramos que una presión arterial está óptima o muy bien controlada si es menor de 120 de sistólica y menos de 80. Pero consideramos que es normal alta aquel paciente que está entre 130 y 139 de sistólica y 85-89 de diastólica, que ya los americanos ya estos pacientes los consideran hipertensos. Pero bueno, ¿por qué hay esa diferencia entre criterios? Hablemos un poquito de esto. A mi entender, pasa lo siguiente. En este estudio podemos ver que los pacientes que manejan cifras tensionales menor de 120-80, tienen un riesgo cardiovascular bajo. Pero podemos ver que los que aumentan esa línea de cifras tensionales mayores a 120-80, conforme va aumentando el grado de hipertensión, también va aumentando el riesgo de mortalidad cardiovascular. Por ejemplo, una persona que maneja presiones entre 150 a 90 milímetros de mercurio de presión arterial tiene 4 veces más riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular o una enfermedad cardiovascular mayor, que si lo comparamos con aquellas personas que tienen cifras tensionales menor de 120/80. Por eso es que la guía americana dice: mientras más temprano abordemos a nuestros pacientes, los tratemos, los mediquemos y fundamentalmente pues empecemos a hacer cambios en el estilo de vida, vamos a disminuir el riesgo de mortalidad. Por eso es la discrepancia. Pero en la mayoría de los países latinoamericanos, repito, seguimos manteniendo que el concepto de hipertensión arterial es mantener la presión arterial mayor o igual a 140/90 de forma sostenida, no solamente con una única cifra tensional. Con una única cifra tensional no se puede hacer diagnóstico, porque la presión arterial responde a estrés físico, estrés emocional, al dolor. Por eso es importante hacer el monitoreo de presión arterial, y lo ideal es hacer el diagnóstico en función del holter de presión arterial, que lo hemos abordado en estos videos que hacemos acá. Bueno, recordemos algo: la hipertensión arterial es el resultado del débito cardíaco o gasto cardíaco por la resistencia periférica, pero existen factores que van a incidir en el gasto cardíaco, como el aumento de la precarga, el aumento de la contractilidad. También van a existir algunos factores que van a incidir en la resistencia periférica, como la constricción arteriolar o la hipertrofia estructural. Pero si lo vemos así, alteraciones genéticas como el exceso de renina, angiotensina, aldosterona va a incidir en la constricción arteriolar, y también tendrá acción en la hipertrofia estructural. Alteraciones en la membrana celular, la obesidad. Bueno, la obesidad ya se sabe de que hay una relación directa entre la asociación entre hipertensión arterial y obesidad. Conforme más gordo estoy, conforme más grande estoy, pues mayor presión arterial. También existe un proceso de hiperinsulinemia, y hay factores derivados del endotelio en el contexto de la obesidad. La obesidad en la actualidad se considera una enfermedad proinflamatoria, procoagulante. Entonces todos esos factores inciden en la hipertrofia estructural, que va a aumentar la resistencia periférica y por tanto va a aumentar la presión arterial. Pero veamos esto acá: mayor ingesta de sodio va a aumentar la volemia, va a aumentar la precarga y por tanto aumenta el gasto cardíaco. La reducción de masa nefronal aumenta la retención de sodio, aumenta la volemia, aumenta la precarga y por tanto el débito cardíaco. Entonces, aquellos pacientes que tienen alteraciones renales también tendrán dificultades para el control de su presión arterial. ¿Y qué vemos acá? El estrés. El estrés es un factor muy importante en el descontrol de la presión. ¿Por qué? Porque hay una hiperreactividad simpática que aumenta la constricción venosa, que aumenta la constricción arteriolar, por tanto incide tanto en el gasto cardíaco como en la resistencia periférica. Y la pregunta: ¿qué paciente que va a ser sometido a una cirugía no se encuentra estresado, no se encuentra ansioso? Y posterior de la cirugía, ¿acaso no va a existir dolor?
Todas estas circunstancias y situaciones hay que estarlas previendo en el contexto de una cirugía, porque un paciente hipertenso se me puede descontrolar por estos valores. Debido a la inconsistencia en la literatura, pues no está claro o no está del todo claro, por ejemplo, la asociación entre la hipertensión arterial y los malos desenlaces quirúrgicos. Así tampoco no está establecido el punto de corte para postergar la cirugía. Vamos en esta charla a tratar de dar respuesta a estas dos interrogantes. En cuanto a la definición, es importante hacer la diferencia entre la urgencia hipertensiva, que es cuando la presión arterial sistólica es mayor a 180 milímetros de mercurio o la presión arterial diastólica está mayor de 120 milímetros de mercurio, pero no existe evidencia de daño a órganos diana. Mientras que la emergencia hipertensiva es cuando la presión arterial sistólica está mayor de 180 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica mayor de 120, pero en este caso sí existe evidencia de daño a órganos diana. ¿Y cuáles son los órganos dianas más afectados? Pues el cerebro en el accidente cerebrovascular, el corazón en el infarto, lesión renal o lesión retinal. Bajo ciertas condiciones también tenemos que tomar en consideración que cifras tensionales históricas mayores a 120 y diastólicas mayores de 140 pues van a dar lugar de un deterioro severo a los daños de órganos si no se maneja con prontitud, con celeridad. Tenemos que ser rápidos en el manejo. En la emergencia hipertensiva, pues la muerte, la asociación entre una emergencia hipertensiva verdadera con el riesgo de muerte es de más del 79%. Es decir, una persona que presenta una emergencia hipertensiva, elevación de cifras tensionales mayor a 180 sistólica o mayor de 120 milímetros de mercurio de diastólica, tendrá cerca de un 80% de riesgo de que fallezca. Y la media de supervivencia es de 10,4 meses si lo tratamos, pero si no le damos seguimiento, su deterioro va a ser mayor. Una persona que ya presentó una emergencia hipertensiva, posteriormente, si no se trata, si no se controla, pues va a volver a presentar otra y esta vez puede ser un desenlace fatal. Pero todos los pacientes con emergencia hipertensiva van a tener el mismo riesgo. Pues vamos a ver acá. Por ejemplo, este es don José. Generalmente en promedio, don José maneja una cifra tensional de 150/90. Recordemos que la hipertensión arterial va aumentando conforme la edad, porque también hay cambios fisiológicos. Las arterias se van endureciendo, se van volviendo más rígidas y por tanto las presiones arteriales se van elevando con la edad. Entonces llega don José con una tensión arterial sistólica de 200 milímetros de mercurio. Y este es Pablo, que en promedio maneja unas cifras tensionales menor o igual a 120/70. Es un paciente joven. Pero este paciente, en cuestión, este paciente joven usa estupefacientes y eso puede causar aumento de la presión arterial. Por tanto, uno de los factores a tener en consideración a la hora del manejo de una emergencia hipertensiva es la velocidad de subida de presión arterial. Esto es importante porque por lo menos, te voy a poner un ejemplo, una mujer que mide 1,50 m, que pesa 100 libras, puede tener una presión arterial de 90/60 milímetros de mercurio, de 160 generalmente, y esa presión está adecuada a su contextura física. Pero si a esa mujer se le sube la presión a 140/90, esa persona puede tener muchos síntomas. Nosotros estamos acostumbrados a manejar cifras tensionales incluso más altas y decimos, tiene 140/90, no está tan elevada, o 130/90, no está tan alta. Pero como generalmente esa persona maneja cifras tensionales más bajas, con 130/90, 140/90, puede estar muy sintomática. ¿Por qué? Por la velocidad de subida de la presión arterial. Sus arterias no están, por decirlo así, tan acostumbradas a manejar esas cifras tensionales. Por eso es importante también tomar en consideración la velocidad de subida de la presión arterial. Es importante para considerar la asociación de síntomas. Así que los pacientes con hipertensión arterial crónica toleran niveles más altos de tensión arterial que los previamente normotensos. ¿Podemos disminuir el riesgo de hipertensión transoperatoria? La respuesta es sí. ¿Y cómo? A través de la valoración preanestésica o preoperatoria que la hace el clínico. Esto es fundamental para evitar las complicaciones transoperatorias. Entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Podemos predecir la aparición de urgencia hipertensiva transoperatoria? También la respuesta es sí. Existen predictores de daño a órganos blancos. Por ejemplo, si nosotros hacemos un estudio adecuado de nuestros pacientes y mandamos proteína en orinas en 24 horas y esta se encuentra mayor de 30 y menor de 300 miligramos en 24 horas, ese es un paciente que tiene riesgo ya de tener alteración renal,
si mandamos un Doppler carotidio y la relación entre el grosor de la íntima media carotidia es mayor a 0.9, este paciente tiene riesgo de presentar un accidente cerebrovascular. Y si mandamos el ecocardiograma a un paciente hipertenso, porque ojo acá, un paciente hipertenso debe hacerse controles de ecocardiograma para ver si la masa del músculo cardíaco no se ha engrosado, que es lo que se conoce como cardiopatía hipertensiva. Si este es mayor a 70 gramos por metro cuadrado en el hombre o 61 gramos por metro cuadrado en las mujeres, ya hablamos de que ya hay engrosamiento del músculo cardíaco. Y esta persona también tiene riesgo pues de ya de tener una cardiopatía que lo puede conllevar, que si no se controla su presión, a presentar un síndrome coronario o algún otro tipo de lesión. Respondamos las preguntas. ¿Suspendo o no la cirugía? Vamos a ver qué dice la evidencia. El abordaje de urgencia hipertensiva transoperatoria. Urgencia hipertensiva transoperatoria. Se debe descartar 8 causas reversibles. ¿Y cuáles son estas? Dolor, ansiedad, hipotermia, hipoxia, hipercapnia, hipo o hipervolemia, distensión vesical y suspensión de los antihipertensivos básicos. Eso es las cosas que tenemos que descartar. Estás en la cirugía y ves que el paciente está hipertenso. Bueno, pensá, el paciente tiene dolor, el paciente está ansioso, el paciente tiene frío, cómo está la saturación de oxígeno, tiene mucho CO2, el paciente tiene demasiado volumen, le han puesto mucho líquido, no tiene líquido, se ha deshidratado, la vejiga está distendida. Entonces todas esas cosas tenemos que descartar los primeros porque son las principales causas de una urgencia hipertensiva transoperatoria. Y aquí nos recomienda que se puede utilizar captopril o clonidina a 150 microgramos. Bueno, el paciente con diagnóstico previo de hipertensión arterial durante la valoración preanestésica se debe evaluar el nivel de presión arterial y las enfermedades que estén asociadas, así como la clase funcional. Si el paciente tiene menor de 180 milímetros de mercurio de sistólica y menor de 110 de diastólicas, pero no hay daño a órganos diana y su clase funcional es NIHA1, entonces el paciente sí perfectamente puede pasar a cirugía. Pero si la tensión arterial está mayor de 180 de sistólica y la diastólica en 110 milímetros de mercurio, pero con daño a órganos diana o con disminución de la clase funcional, debemos ser más precavidos y debemos de evaluar cuál es la causa de la descompensación de la presión arterial. Debemos ajustar los antihipertensivos y dar prioridad al procedimiento quirúrgico, sí o no, consulta con medicina interna y estudios paraclínicos adicionales, como el ecocardiograma, algún otro estudio adicional. Entonces, si las presiones arteriales están mayor o igual a 180 sobre 110, se puede posponer la cirugía, pero esa es una decisión que debe estar basada o fundamentada por el equipo quirúrgico. No es una decisión que solamente la va a tomar una persona. Con cifras tensionales mayor o igual a 180 sobre 110. Blumenfeld y colaboradores recomiendan estratificar la hipertensión arterial crónica de acuerdo con 2 mecanismos subyacentes. Nosotros estamos claros de que no todos los medicamentos son para el mismo paciente. Cada paciente es diferente. Entonces, en este estudio, Blumenfeld dice lo siguiente: tenemos que clasificar a los pacientes en 2 grupos. Aquellos en los que la renina plasmática está elevada, es decir, mayor a 0.65 nanogramos sobre mililitros por hora. Estos pacientes van a responder adecuadamente a inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son los IECA, a los ARA2 y beta bloqueantes. Pero si los pacientes, la renina está normal, estos pacientes pueden ser dependientes de volumen, que son llamados hipertensos tipo V o de volumen. Estos pacientes van a responder mejor a los diuréticos, a los antagonistas de la aldosterona, a los bloqueadores de los canales de calcio y a los bloqueadores alfa-adrenérgicos. Eso es una recomendación, ¿no? ¿Cuál es el antihipertensivo a empezar en el perioperatorio? Bueno, dice lo siguiente: si el paciente tiene menos de 55 años, IECA inicialmente o ARA2 en caso de que no tolere los IECA. No se deben combinar los IECA y los ARA2. Eso está más que claro para el tratamiento de la hipertensión arterial. Recordemos que aumenta el riesgo de hiperpotasemia, pero en caso de intolerancia a los IECA o a los ARA2, se pueden iniciar los beta bloqueantes como una opción. Ahora, si el paciente tiene más de 55 años y es afrodescendiente de cualquier edad, pues los calcioantagonistas serían una excelente opción. En caso de intolerancia por edema, generalmente los calcioantagonistas pueden dar edema en los tobillos, edema leve en los tobillos, o el paciente está en insuficiencia cardíaca congestiva o alto riesgo de presentar insuficiencia cardíaca, pues iniciar con hidroclorotiazida. En los pacientes jóvenes o mujeres en edad fértil, ya sabemos que lo que tenemos que utilizar en este caso son beta bloqueantes.
En el paso 2, en caso de que se requiera un segundo medicamento, si ya tiene IECA, pues o un ARA2, entonces adicionar un calcio antagonista. Si está utilizándolo ya, pues un beta bloqueante. En caso de intolerancia, por eso podemos agregar incluso otro medicamento. Y el paso 3 ya ahí sería el IECA o el ARA2 más el calcio antagonista más la hidroclorotiazida. ¿Qué te recomiendan? Sí, que de preferencia en una sola tableta, una tableta que permita que tenga todos estos tres componentes. ¿Por qué? Porque al tomar una sola tableta, el paciente mejora la adherencia al tratamiento y por tanto se obtienen mejores resultados. Entonces, por eso lo recomiendo. La dosis de medicamentos antihipertensivos. Esto me gusta mucho este cuadro porque nos dice cuál es la dosis mínima de los antihipertensivos y cuál es la dosis máxima. Por ejemplo, la hidroclorotiazida dice que los rangos de dosis están de acuerdo a la respuesta del tratamiento antihipertensivo, pero lo máximo de hidroclorotiazida es hasta 100. En la actualidad, la hidroclorotiazida se ve asociada fundamentalmente a otros fármacos. Iba entre 12.5 a 25 miligramos de hidroclorotiazida añadidos generalmente a un IECA o un ARA2. Otro diurético es la indapamida, también a dosis de 1.25 miligramos, como dosis máxima 2.5 miligramos al día en una única toma al día. Los antagonistas de los receptores de la angiotensina son fármacos que en la actualidad han ganado un gran auge. Entre ellos está el candesartán, cuya dosis máxima es 32 miligramos una vez al día. El losartán, que se ve mucho en la práctica médica pública, se inicia a 50 miligramos. Óigase aquí bien, su dosis máxima son 100 miligramos al día, que se le puede dar al paciente en una sola dosis o fraccionada los 100 miligramos en 2 tomas al día, 50 en la mañana y 50 en la noche. El valsartán, que generalmente 80, 160 y dosis máxima son 320 miligramos en una única toma al día. Y el irbesartán, la dosis máxima son 300, pero también se puede fraccionar a 150 en la mañana y 150 en la noche, pero también se puede dar en una única toma al día. De los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, uno de los medicamentos iniciales fue el captopril. El captopril, sin embargo, tiene una vida media corta, un efecto de acción rápida. En la actualidad, el captopril se usa más para la urgencia hipertensiva. Se puede dar administrado de forma sublingual, evitando el primer paso, el efecto de primer paso, y así su mecanismo de acción es muchísimo más rápido. Pero como su vida media es muy corta, entonces requeriría varias tomas al día, hasta 3 veces al día. Por eso es muy difícil. Lo que se ha venido haciendo es que los medicamentos fueron pasando de medicamentos que requerían hasta 3 o 4 tomas al día a medicamentos que solo requerían 2 tomas al día. Y en la actualidad tenemos la opción de medicamentos IECA de una única toma al día, como por ejemplo el lisinopril de 10 miligramos, dosis máxima 40 en una sola toma. Los IECA son muy buenos medicamentos. Los IECA no están pasados de moda para nada. Los IECA han demostrado una disminución en la morbimortalidad de los pacientes y por tanto las guías lo siguen poniendo como la primera opción en el tratamiento. Y los ARA2 solamente si el paciente no tolera. Principalmente la intolerancia a los IECA es una tos seca, pero creo que muchas veces se le atribuye eso sin una causa demostrable. Entonces, por eso creo que a términos personales que los ARA2 han ganado pues más auge, pero no es el tratamiento de primera elección. Las guías dicen ARA2 si no tolera IECA. Ahora, los bloqueadores de los canales del calcio, como la amlodipina, esto también, la dosis máxima de amlodipina son 10 miligramos al día. Se puede dar en una sola toma o se puede dar fraccionado 5 y 5. El diltiazem de liberación prolongada, 120, 180 o hasta 360 miligramos una vez al día. También existe el nifedipino. Aquí en Nicaragua también se da mucho nifedipino. Bueno, entre los beta bloqueantes, aquí solo mencionan 2, el atenolol y el metoprolol. Pero en la actualidad también existen nebivolol, bisoprolol, que son medicamentos que son beta bloqueantes cardioselectivos en dosis de una sola vez al día. También muy buenos. Pero la pregunta, ¿cómo actuar ante una emergencia hipertensiva transoperatoria? Primero, definamos lo siguiente. Crisis hipertensiva, cifras tensionales mayor a 180 milímetros de mercurio, de sistólica y diastólica mayor de 120 milímetros de mercurio. Es urgencia hipertensiva si tiene esos valores pero no tiene afectación a órganos diana. Por tanto, nuestro objetivo va a ser disminuir la presión arterial media, la tensión arterial media, reducir
entre 20 a un 25% en 24 a 48 horas. Es decir, no tenemos que bajarla de forma brusca si no hay afectación a órganos diana. Esto lo vamos a hacer a través de medicamentos orales y una vez que mejoremos la presión arterial, el paciente puede egresarse a casa y posteriormente lo valoramos en el término de 24 a 48 horas. Sin embargo, si el paciente presenta una emergencia hipertensiva, nuestro objetivo va a ser disminuir la tensión arterial media entre un 20 y un 25% en la primera hora, 15 al 20% adicional en las siguientes 23 horas del día. Esto lo vamos a lograr a través de medicamentos endovenosos y puesto que se le va a dar medicamentos endovenosos, tenemos que estar vigilando constantemente la respuesta hemodinámica porque puede ser que tengamos que disminuirle o subirle al tratamiento endovenoso. Por eso requiere un ingreso a unidad de cuidados intensivos. Existen algunas diferencias o algunas excepciones. Por ejemplo, el síndrome aórtico agudo, nuestro objetivo será disminuir la tensión arterial a menos de 120 milímetros de mercurio en los primeros 10 minutos. Eso es lo que te recomiendo. Y en el accidente cerebrovascular isquémico, dependerá si el paciente todavía está en ventana para trombolisis o no. Eso vamos a hablar más adelantito. Así que continúa viendo la clase que está muy interesante. La siguiente pregunta que te hago. Mientras más rápido bajemos la presión arterial, ¿es mejor para nuestros pacientes? Vamos a ver qué dice la medicina basada en evidencia. Recordemos que existe un mecanismo de autorregulación de la presión arterial. Esto es lo que nos permite mantener una buena perfusión tisular en situaciones de hipertensión arterial. Cuando decimos que está bien perfundido en los órganos, la perfusión tisular es que le llega suficiente nutriente a través de la sangre a cada uno de nuestros órganos y sistemas. Cuando la tensión arterial media se encuentra entre 60 a 150 milímetros de mercurio. Por eso es que cuando tenemos a un paciente chocado, nuestro objetivo siempre será mantener una presión arterial media al menos mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. Porque si está el paciente chocado y le subimos la presión media a 65 milímetros de mercurio, significa que esa presión arterial que el paciente presenta está perfundiendo todos sus órganos y sistemas. Entonces, recuerda esto. ¿Por qué es importante? Los mecanismos de autorregulación porque evitan fenómenos isquémicos en la autorregulación. Sin embargo, pues intervienen factores hemodinámicos, factores hormonales, la función renal, como lo mencionamos, y el sistema nervioso autónomo. Todos estos factores son importantes en mantener la autorregulación de la presión arterial. No en todos los pacientes debemos bajar la presión arterial con rapidez, porque en unos pacientes se debe disminuir rápido la tensión arterial y en otros no. Te vuelvo a recordar, la perfusión tisular adecuada es aquel en el cual la presión arterial media se encuentra entre 60 y 150 milímetros de mercurio. Entonces, mira acá, si la presión arterial media se eleva mayor a 150, tendremos complicaciones hipertensivas severas agudas como lesiones endoteliales difusas, daño retinal o edema cerebral. Pero si bajamos mucho la presión arterial por debajo de 60, en torno a 50, vamos a tener isquemia cerebral. ¿Y a qué se debe? Esto se debe a que la presión arterial tiene que ver con la presión de perfusión cerebral, que es la diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraneana. La tensión arterial media debe ser mayor que la presión intracraneana. De lo contrario, esto causa hipoperfusión cerebral, pero no solamente cerebral, también cardíaca, que conlleva a la isquemia cerebral. Por eso no tenemos que bajar bruscamente la presión arterial, no en el contexto de una emergencia hipertensiva. Recordad, bajar entre el 20 y el 25% en la primera hora en la gran mayoría de las emergencias hipertensivas. ¿Por qué? Porque si bajamos mucho la tensión arterial podemos causar más daño que beneficio a nuestros pacientes. Bueno, te repito, el tratamiento es lo siguiente. El descenso de la presión arterial debe obtenerse de modo gradual, debido a que un descenso brusco de la presión arterial pues va a provocar descenso en los flujos cerebrales o coronarios y al rebasarse este límite inferior de autorregulación con la consiguiente isquemia en estos territorios. Reducción entre un 20 y un 25% de las cifras de presión arterial media iniciales en los 30 a 60 minutos. ¿Qué antihipertensivo debo utilizar? Esto es importante. Bueno, en el tratamiento de crisis hipertensiva transoperatorio, la emergencia por hipertensión, primero te dije, descartar las 8 causas reversibles. ¿Cuáles van a ser las 8 causas reversibles?
dolor, ansiedad, hipotermia, hipoxia, hipercapnia, hipervolemia, distensión vesical, suspensión de los antihipertensivos básicos por parte del paciente. Ya lo descartamos estas posibilidades. El paciente no lo tiene. Entonces nos vamos a fijar en la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca es mayor a 80 latidos por minuto, si la respuesta es sí, podemos utilizar la betalol entre 5 a 20 miligramos IV en bolo a pasar en 2 minutos. Si la frecuencia cardíaca es menor de 80, entonces no vamos a utilizar la betalol, porque recordemos que la betalol es un beta bloqueante y nos va a bajar aún más la frecuencia cardíaca. Por tanto, lo que vamos a utilizar es nitroglicerina, 200 microgramos IV. Si logramos disminuir el 20% de la presión arterial media, la respuesta es sí, pues dejamos infusión de nitroglicerina en dosis de 0.1 a 0.5 microgramos por kilogramo minuto y se debe titular cada 3 o 5 minutos. Podemos irle bajando o podemos irle subiendo en dependencia de la respuesta antihipertensiva. No logramos con la nitroglicerina reducir el 20%, pues aquí te recomienda que puedes utilizar nitroprusiato. Si por el contrario es una urgencia por hipertensión, recordad, en la urgencia por hipertensión no hay lesiones de órganos diana. Primero, descartar siempre las 8 causas reversibles. Si ya las descartamos, la presión arterial está mayor a 180 de sistólica y 110 de diastólica, sin daño a órganos o con paciente asintomático, entonces se puede considerar posponer en casos de cirugías mayores. Inicia el manejo antihipertensivo para la emergencia hipertensiva. Es decir, si sos anestesiólogo o estás en el contexto de la cirugía o sos cirujano y tu paciente tiene presiones arteriales mayor a 180 sobre 110, podés suspender la cirugía. ¿Por qué? Porque se debe valorar riesgo-beneficio de nuestros pacientes. ¿Cuáles son las dosis de los antihipertensivos en la emergencia hipertensiva? Esta gráfica me gusta muchísimo y está en la guía del 2023 de la Sociedad Europea de Cardiología. Mira, te define lo siguiente, te dan las opciones de fármacos que se puede tratar de forma endovenosa. Como primera opción, o no es la primera opción, pues los primeros que están en la lista son los beta bloqueantes. Recordemos que vamos a utilizar el tratamiento en función del paciente que tenemos enfrente y no es una guía de cocina que a todos los pacientes le vamos a poner la misma medicación. No, tenemos que utilizar los medicamentos que en función del paciente que tengo enfrente me beneficia más. ¿Por qué? Porque te repito, no voy a utilizar beta bloqueantes en un paciente que tiene bradiarritmia. Eso sería más bien contraproducente. El esmolol, su mecanismo de acción, su inicio de acción es en el primer minuto de que los pasan. ¿Cuánto dura la acción? Entre 10 a 30 minutos. ¿Y cuál es la dosis? De 0.5 a 1 miligramo por kilogramo IV en bolos. Y luego 50 a 300 microgramos por kilogramos minuto IV en infusión. Recordad las contraindicaciones principales de los beta bloqueantes. Van a dar bloqueo AB de segundo grado o de tercer grado, falla cardíaca, está contraindicado en los pacientes asmáticos y la bradiarritmia. Su efecto principal son las bradicardias. Los mismos efectos tiene el metoprolol. Su mecanismo de acción también es rápido, entre 1 a 2 minutos, muy similar al esmolol que es de 1 minuto, pero su duración es mayor, entre 5 a 8 horas. ¿Cómo se administra? 2.5 a 5 miligramos IV en bolo a pasar en 2 minutos rápido. Y se puede repetir otro a los 5 minutos a una dosis mayor, hasta una dosis máxima de 15 miligramos. Recordar los efectos secundarios que te dije antes: bloqueo AB de segundo o tercer grado, falla cardíaca, asma y bradicardia. El fenoldopam, su mecanismo de acción es entre 5 a 15 minutos. Su duración es entre 30 a 60 minutos y se administra de 0.1 a 0.3 microgramos por kilogramos minuto IV en infusión y se va aumentando la dosis a los 15 minutos con 0.1 microgramos por kilogramos minuto, incrementando hasta llegar a nuestro objetivo de presión arterial. Precaución con el glaucoma. El clevidipino y el nicardipino, todos estos son calcioantagonistas. El clevidipino actúa a los 2 minutos. Su efecto de acción también, o su duración de acción, es corto, 10 minutos. 1 a 2 miligramos por hora IV en infusión, incrementando cada 2 minutos a 2 miligramos hasta llegar a nuestro objetivo de presión arterial. La nicardipino, su efecto de acción es rápido, de 5 a 15 minutos, su duración de 4 a 6 horas. ¿Cómo se administra? 5 a 15 miligramos por hora IV en infusión, iniciará una dosis de 5 miligramos por hora e ir incrementando cada 15 a 30 minutos
con 2.5 miligramos hasta llegar a nuestro objetivo con un máximo de 15 miligramos por hora. Aquí hay que tener precaución con la función hepática y te puede causar, al igual que todos los calcioantagonistas, dolor de cabeza o taquicardia refleja. La nitroglicerina será el tratamiento de primera opción en los pacientes con síndrome coronario o cardiopatía isquémica. Su mecanismo de acción es rápido, de 1 a 5 minutos. Su duración es de 5 a 10 minutos en su efecto de fármaco y se administra de 5 a 200 microgramos por minuto IV en infusión. Se inicia a 5 microgramos minuto y se va aumentando, incrementando de 5 en 5 microgramos cada 5 minutos hasta llegar a nuestro objetivo. Precaución porque puede causar dolor de cabeza y también taquicardia refleja. El nitroprusiato, uno de los primeros, si no el primero, y si no pues me corrigen, me ponen ahí en los comentarios, de los antihipertensivos que se pudo utilizar de forma endovenosa. Su mecanismo de acción es inmediato, su efecto de duración es muy cortito, de 1 a 3 minutos. ¿Cómo se administra? De 0.3 a 0.5 microgramos por kilogramo minuto en infusión y se va incrementando 0.5 microgramos por kilogramo minuto cada 5 minutos hasta llegar a nuestro objetivo y la dosis máxima es de 10 microgramos por kilogramo minuto. Tener precaución aquí con la función renal, función hepática y porque pueden causar falla relativamente. Y recuerde, intoxicación por cianuro es por la causa fundamental en la cual no es en la actualidad muy utilizado el nitroprusiato. Al menos a término personal yo nunca lo he utilizado. El enalaprilat es un IECA. Su mecanismo de acción, su efecto es entre 5 a 15 minutos, pero su duración es de 4 a 6 horas. Precaución aquí con esto. Ven, mira cuánto dura su acción, hasta 6 horas. Así que si pones enalaprilat ahorita, no lo vas a poner a los 20 minutos otra dosis, porque al final a las 6 horas vas a ver la hipotensión que te va a causar ese paciente. Entre las 4 a las 6 horas, ¡pum!, se te puede bajar demasiado la presión. ¿Cómo se administra? Entre 0.62 a 1.25 miligramos IV en bolos, a pasar en 5 minutos. Y aquí, ojo aquí, cada 6 horas. Ojo aquí con la historia de los angioedemas. Bueno, y después tenemos el urapridil, el clonidine y el fentolamine, que no sé si en sus países de Latinoamérica lo tienen. Pues yo voy a mencionar, como he mencionado, los más relevantes y lo que tenemos a disposición. Recomendaciones según el tipo de emergencia hipertensiva. Vamos a hablar específicamente de uno. Por ejemplo, el manejo de la hipertensión en el paciente con accidente cerebrovascular isquémico. Se considera aguda si es menor de 72 horas desde el inicio de los síntomas. Evidentemente, en el ACV isquémico va a haber elevación de la presión. El paciente califica para terapia de trombólisis IV. En la actualmente, la ventana para trombólisis intravenosa es de hasta 4.5 horas. Si el paciente califica para trombólisis, entonces sí, se debe disminuir la presión arterial sistólica a menos de 185 milímetros de mercurio y la tensión arterial diastólica a menos de 110 milímetros de mercurio antes de iniciar la trombólisis. Mire que es un nivel de evidencia clase 1. Y después que ya administramos la trombólisis, tenemos que mantener la presión arterial menos de 180 de sistólica y menos de 105 la diastólica, al menos las primeras 24 horas después de la trombólisis. Porque por la trombólisis podemos pasar a un paciente que tiene un ACV isquémico a un ACV hemorrágico. Ahora, el paciente no es candidato por función de tiempo, o sea, es más de 4.5 horas desde el inicio de los síntomas, entonces no es candidato. Si la presión arterial es mayor a 120 de sistólica y mayor a 110 de diastólica, pues nuestro objetivo será bajar el 15% de la tensión arterial durante las primeras 24 horas. Este tiene un nivel de evidencia clase 2B. Y si la presión arterial está menor de 220 sobre 110 milímetros de mercurio, pero este paciente no es candidato para trombolisis, entonces aquí tenemos que procurar la estabilización hemodinámica de nuestro paciente, pero no tenemos que ser agresivos en el manejo de la presión arterial. La hipertensión preexistente y los fármacos antihipertensivos de iniciativa después de la estabilización neurológica. ¿Por qué? Porque no se ha demostrado que iniciar o reiniciar el tratamiento de la hipertensión dentro de las primeras 48 a 72 horas después de un accidente cerebrovascular isquémico agudo no es efectivo para prevenir la muerte o las dependencias de ellos. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es estabilizar al paciente si ya no está en ventana y tratar de estabilizarlo, iniciar los tratamientos, pues ya sabemos, al menos en las 72 horas posteriores. No tenemos que dar calcioantagonistas. Los calcioantagonistas como
o vasodilatadores como el labetalol o el nifedipina en el contexto de una emergencia hipertensiva cerebral, un accidente cerebrovascular isquémico hemorrágico, lo que nos puede causar es un mayor edema. El manejo de hipertensión en pacientes con ACV hemorrágico, bueno, hemorrágico, el anterior era isquémico, ahora estamos hablando de hemorrágico. Aguda cuando es menos de 6 horas desde el inicio de los síntomas. Es aguda. Si la tensión arterial sistólica está entre 150 y 220 milímetros de mercurio, nuestro objetivo va a ser disminuir la presión arterial sistólica a menos de 140 milímetros de mercurio. Tiene un nivel de evidencia clase 3. Si la presión arterial sistólica está mayor de 220 milímetros de mercurio, disminuir con infusión continua, con monitoreo continuo de la tensión arterial. Vuelvo otra vez aquí. La betalol o nifedipina o vasodilatadores no son el tratamiento de elección en los pacientes con accidente cerebrovascular hemorrágico, y la terapia crónica antihipertensiva oral la podemos iniciar a las 72 horas. Síndrome aórtico agudo. En estos casos que estamos hablando del síndrome aórtico agudo, son aquellos pacientes que tienen disección aórtica, como el ejemplo que estás viendo en video, donde podemos ver el flat aquí. Cada vez que el corazón entra en sístole, sangre va bombeando y bombeando y bombeando y va rasgando y rasgando y rasgando la pared de la aorta. Ahí se ve el flat, ahí se ve el flat. Vamos a ver si lo da. Ahí se ve el flat, ahí va entrando la sangre. Úlcera aórtica penetrante, hematoma intramural aórtico y el hematoma periaórtico. El tratamiento de elección en el síndrome aórtico agudo es el labetalol en bolos, vasodilatadores si se requiere. Pero tenemos dos objetivos a cumplir. La tensión arterial sistólica la tenemos que llevar a menos de 120 milímetros de mercurio y la frecuencia cardíaca la tenemos que bajar a menos de 60 para evitar que se siga rasgando, por decirlo así, rasgando y rasgando la aorta en cada contracción, en cada sístole cardíaca. Ojo acá, nuestro objetivo en el síndrome aórtico agudo, como la disección aórtica, el labetalol es el fármaco de elección y nuestro objetivo será disminuir la tensión arterial sistólica a menos de 120 y la frecuencia cardíaca a menos de 60. Bueno, pacientes con cifras tensionales mayores a 180 de sistólica y 120 de diastólica en disección aórtica, ya te dije que es lo que tenemos que hacer. En la primera hora tenemos que bajar la presión arterial a menos de 120, la sistólica y la frecuencia cardíaca menor a 60. En los pacientes que tienen exceso de catecolamina, la presión arterial se debe bajar de forma inmediata. Se recomienda que la presión arterial sistólica se descienda a menos de 140 milímetros de mercurio en la primera hora. Y los tratamientos de elección, aquí está el fentolamina, el clevidipino y el nicardipina. Entonces, calcio antagonista en los pacientes con exceso de catecolamina. Por ejemplo, en el feocromocitoma o en el paciente con ingesta de cocaína que llega con la frecuencia cardíaca muy acelerada, no dar beta bloqueante, iniciar calcio antagonista. En aquellos pacientes que tienen emergencia hipertensiva con retinopatía hipertensiva, que es lo que se conoce como HTA, hipertensión arterial maligna, con papiledema, bueno, tenemos que bajar la presión arterial media, reducir un 25% en la primera hora. Si está estable, lo mantenemos entre 160 y 100 milímetros de mercurio en 2 a 6 horas y luego tratar de llegar a nuestro objetivo meta entre las 24 a 48 horas. Podemos utilizar la betalol, nicardipino, nitroprusiato o urapidil. En los pacientes que tienen lesión renal, los mismos objetivos: reducir la tensión arterial media a el 25% de la tensión arterial media inicial, mantener la presión entre 160 a 100 y queremos lograr nuestro objetivo de control en las próximas 24 horas. Fenoldopam es el tratamiento de elección, los antihipertensivos endovenosos en el contexto de una emergencia con lesión renal. Bueno, en el contexto del síndrome coronario, lo mismo, reducir la tensión arterial media al 25% en la primera hora, pero desde la guía del 2020 ya te dicen que en la primera hora, en el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, nuestro objetivo es bajar la presión arterial a menos de 140. El tratamiento o el fármaco de elección endovenoso en el contexto de un síndrome coronario será la nitroglicerina, pero también podemos utilizar la betalol o el urapidil. En caso de edema agudo de pulmón, la nitroglicerina, nitroprusiato. Lo importante acá, recalcar que en este caso sí se puede utilizar diuréticos como la furosemida endovenosa en el contexto de edema agudo pulmonar. Bueno, vámonos al otro, una emergencia de la que casi no se habla, que son las emergencias hipertensivas del embarazo. Por ejemplo, la preeclampsia. Nuestro objetivo será disminuir inmediatamente la presión arterial sistólica a menos de 140 milímetros de mercurio en la primera hora. Los tratamientos de elección son dos, al menos según la norma en Nicaragua: la betalol
hidralazina. Y recordemos siempre administrar el sulfato de magnesio como estabilizador de la membrana y para evitar convulsiones. No es un anticonvulsivante. El abetalol viene en ampollas de 200 o 100 miligramos y se va a administrar 20 miligramos endovenoso en bolo, y si no hay respuesta pues se va aumentando a 40 o a 80 cada 10 a 15 minutos hasta una dosis acumulada de 300 miligramos. Ojo acá, ver aquí los efectos adversos, ¿no? Dijimos que pueden causar bradiarritmia, así que si la paciente gestante maneja una frecuencia cardíaca menor de 80, no es una opción a utilizar el abetalol porque nos va a bajar más la frecuencia cardíaca. Entonces podemos utilizar en este caso hidralazina, que viene en ampollas de 20 miligramos de 4 cc y se administra en bolo de 5 a 10 miligramos cada 15 o 20 minutos hasta un máximo de 30 miligramos, o una infusión de 0.5 a 10 miligramos por hora. Entre los efectos adversos de la hidralazina, tener en cuenta la taquicardia refleja, palpitaciones, hipotensión, especialmente si hay depresión de volumen, dolor de cabeza, ansiedad, temblor, vómito, dolor epigastrio y retención de líquido. Y el sulfato de magnesio. Se debe utilizar el esquema de SUSPAM. ¿Cuál es la dosis? La dosis de carga son 4 gramos de sulfato de magnesio al 10%, que son 4 ampollas diluido en 200 mililitros de solución salina al 0.9% o Ringer, y se administra en una infusión continua de 5 a 15 minutos. Esa es la dosis de carga. Y la dosis de mantenimiento, 1 gramo por hora endovenosa durante 24 horas después de la última convulsión. ¿Cómo se prepara? Preparar la solución de la siguiente manera. Para cada 8 horas se diluyen 8 gramos de sulfato de magnesio al 10% en 420 mililitros de solución salina normal o Ringer y pasar a 60 microgotas o 20 gotas por minuto. Vigilar a las pacientes por intoxicación por sulfato de magnesio. ¿Cuáles van a ser nuestras metas? Debe mantener una diuresis mayor a 30 mililitros por hora. La frecuencia respiratoria tiene que estar mayor de 12 y los reflejos osteotendinosos deben estar normales. Recordemos una ley máxima. Los antihipertensivos endovenosos nos permiten reducir rápidamente la presión arterial, pero mantener controlada la presión arterial se logra con los medicamentos orales. Así que en el contexto de la mayoría de las emergencias hipertensivas ponemos el tratamiento endovenoso, pero de la mano tenemos que dar medicamento oral. Si el paciente puede tragar, pues se traga la pastilla, si no a través de una sonda nasogástrica. Pero tienes que ir de la mano las dos cosas. ¿Qué dice la guía del 2022 sobre la evaluación cardiovascular y la estrategia de tratamiento de los pacientes que se someten a cirugías no cardíacas? Las recomendaciones de los pacientes hipertensos de una cirugía no cardíaca. Anteriormente se decía, se debe evitar grandes fluctuaciones de la presión arterial en el contexto principalmente de un paciente hipertenso con un nivel de evidencia 2A. En la actualidad es un nivel de evidencia 1. Debemos de evitar esas fluctuaciones bruscas de presión arterial en el contexto de la cirugía. Fundamentalmente evitar las hipotensiones en el paciente hipertenso crónico. Se puede considerar aplazar o no aplazar la cirugía en pacientes con hipertensión grado 1 o grado 2, es decir, presión arterial sistólica menor de 180 y diastólica menor de 110. Ese da un nivel de evidencia 2B. En la actualidad es 3. ¿Qué quiere decir eso? Que no se recomienda, no lo digo yo, lo dice la guía, no se recomienda aplazar la cirugía no cardíaca en pacientes hipertensos de grado 1 o grado 2. Ahora, se recomienda continuar el tratamiento con beta bloqueantes en el periodo perioperatorio, o sea, antes de la cirugía, para los pacientes que reciben previamente esta medicación. En los pacientes tratados con estatina, se recomienda continuar su estatina. En los pacientes con insuficiencia cardíaca estable, se puede considerar continuar el tratamiento con los inhibidores del sistema renina-angiotensina durante el periodo perioperatorio. En los pacientes sin insuficiencia cardíaca, se puede considerar suspensión de los inhibidores del sistema renina-angiotensina en el día, en la mañana de la cirugía no cardíaca para prevenir hipotensiones perioperatorias. Pero ojo acá, se debe reiniciar una vez que ya el paciente reinicie la vía oral. Para pacientes que reciben tratamiento diuréticos para la hipertensión, se debe considerar la interrupción temporal de los diuréticos el día de la cirugía. Bueno, recordemos que una de las causas a tener que investigar en el contexto de hipertensión transoperatoria es la hipervolemia o hipovolemia. Se debe considerar interrupción del tratamiento con el SGLT2. Recomendaciones sobre el ecocardiograma en la cirugía no cardíaca. ¿Todos los pacientes se debe mandar ecocardiograma? Pues la respuesta es no. Se recomienda un eco transtorácico para los pacientes con capacidad funcional baja o con concentraciones altas de NT-proBNP o BNP,
o si se detecta un soplo cardíaco antes de una cirugía no cardíaca de alto riesgo para tomar medidas de reducción de riesgo. Se debe considerar el eco transtorácico para los pacientes con sospechas de enfermedad cerebrovascular nueva o signo o síntoma indefinido antes de una cirugía. Se puede considerar el eco también para los pacientes con mala capacidad funcional o con electrocardiograma de base anormal o concentraciones altas de ProBNP y BNP o más de un factor clínico de riesgo antes de una cirugía, es decir, el riesgo que un paciente tenga datos de insuficiencia cardíaca. Pues si el paciente tiene datos clínicos de insuficiencia cardíaca, mandarle a hacer un eco. Eso es lo que se debe hacer. Necesidades de las pruebas de esfuerzo o coronariografía. ¿Las pruebas de esfuerzo se tienen que mandar de forma rutinaria? No, la respuesta es no. Se debe considerar la prueba de imagen de estrés ante una cirugía no cardíaca. Aquí estamos hablando del angioTAC, por ejemplo, de alto riesgo en los pacientes asintomáticos con capacidad funcional reducida, es decir, con FEBI reducida, o que hayan tenido anteriormente un cateterismo cardíaco o una cirugía de revascularización. Y se va a mandar a coronariografía para detectar o descartar enfermedades coronarias en los pacientes con sospecha de síndrome coronario crónico o síndrome coronario sin elevación del segmento ST con biomarcadores negativos, o en pacientes que no son aptos para la realización de una prueba funcional no invasiva como la prueba de esfuerzo. En estos pacientes vamos a mandar estudios por imágenes. La recomendación de pacientes con soplo de nuevo diagnóstico, angina o disnea antes de una cirugía no cardíaca. En los pacientes con un soplo cardíaco de nueva detección indicado patología clínicamente significativa, pues se recomienda el eco transtorácico. Para pacientes con soplo cardíaco de nueva detección, pero sin otro signo o síntoma de enfermedad cerebrovascular, se debe considerar el eco transtorácico antes de la cirugía no cardíaca de riesgo inmediato o alto. Para los pacientes programados para una cirugía no cardíaca electiva que tiene dolor torácico u otro síntoma indicativo de enfermedad coronaria no diagnosticada, pues se recomienda realizar pruebas diagnósticas adicionales como las antes mencionadas. Esto es muy importante tomar en consideración. Si el paciente tiene disnea o tiene edema periférico, estos pacientes con disnea o edema periférico se debe mandar el electrocardiograma y determinar el ProBNP-BNP antes de la cirugía. Y para los pacientes con disnea o edema periférico y elevación del ProBNP se recomienda el eco transtorácico y por tanto pues la valoración por cardiología. En conclusión, ya poniendo fin a esto, es primordial cuando estamos en el contexto de una elevación de la presión arterial de nuestros pacientes, es primordial la búsqueda de daño a órganos diana. Si la presión arterial está menor de 180 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica menor de 110, no es aconsejable posponer la cirugía. Lo que se debe hacer es optimizar el tratamiento oral, valorar las 8 causas posibles de que me esté elevando la presión arterial. Si la presión arterial está mayor de 180 de sistólica y mayor de 110 milímetros de mercurio la diastólica, pues es aconsejable posponer la cirugía hasta que la presión arterial esté controlada, excepto en los casos en que la cirugía sea urgente, porque si no se va a morir, no. Entonces eso es importante, excepto en la cirugía urgente. Se debe evitar grandes fluctuaciones de la presión arterial en el periodo perioperatorio, evitar las hipotensiones en los pacientes hipertensos crónicos, elegir individualmente el fármaco antihipertensivo endovenoso de elección. Esto es sumamente importante. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. Gracias por el tiempo que han brindado a escuchar esta ponencia. A los que no me conocen, repito, mi nombre es Ángel Morales, soy médico cardiólogo y médico internista de Managua, Nicaragua. Estos son mis números de teléfono si quieren contactarme, y trabajo en el Hospital Vivian Pérez. Si el video te ha sido de utilidad, te invito a que te suscribas al canal, déjame un comentario en qué podemos mejorar, siempre hay puntos de mejora. Muchas gracias, gracias por ver el video. Suscríbete al canal.